En derecho, el interés simple no te sirve para nada. El interés simple es, pues, simplemente que tienes la posibilidad de oponerte a algo, de decir que algo no te gusta, que pues, algo está mal, pero no tienes ninguna afectación, ¿no? Si solo tienes este interés simple, no va a proceder el juicio de amparo, ¿no? Es como si tú dijeras, bueno, le embargaron la cuenta a la contadora Yasmín y yo digo, está mal. Puedo decir que está mal, pero no puedo promover un amparo en nombre de Yasmín porque yo no tengo ningún tipo de interés. Para promover un amparo se necesita un interés jurídico o un interés legítimo. El interés jurídico sería cuando tengo una afectación directa. Entonces, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, es decir, que hay un derecho que yo tengo y que se me está afectando y, por lo tanto, yo puedo acudir a defenderme. Solo yo podría, porque es un derecho que se me está violando a mí. Por ejemplo, si es una cuenta bancaria a mi nombre, solo yo podría defenderme en contra de esa cuenta bancaria. Obviamente puedo tener representantes legales, apoderados legales, o digo, si estoy casado por sociedad legal, pues también mi esposa, etcétera, ¿no? Si hay algún otra persona que tenga algún interés jurídico, pues sí. Pero si no, solo yo podría ir. Requiere este interés una afectación a un derecho subjetivo, es decir, personal, que solo a mí me corresponde. Esa es la forma más sencilla. El interés jurídico siempre se va a dar en el juicio. Cuando tú promueves el amparo directo contra una sentencia, la sentencia solo la puede pelear la parte que se vio afectada, ¿no? Si tú no eres parte en el juicio, pues no tienes vela en el entierro, podríamos decir. Por lo tanto, no tienes interés jurídico. Entonces, ¿cuál es el otro interés? El interés legítimo es un interés que no es tan común, no se va a dar en todos los casos, pero aquí no importa que tú no seas el titular del derecho subjetivo, implica que existe una afectación indirecta, ¿no? Y puede ser una afectación colectiva. Aquí puede ser, no sé, quizá exista alguna reforma o algún decreto, ¿no? Algún beneficio fiscal, algún estímulo que beneficie o afecte a cierto sector de la población. Entonces puede venir un sector a promover un amparo con este interés legítimo, ¿no? No es tan común, pero se puede dar el caso en materia fiscal. Este interés legítimo se usa mucho en materia ambiental, por ejemplo, cuando pues en la zona donde vives están talando árboles, están acabando con un manglar, o etcétera, puedes, si te causa alguna afectación, promover un amparo, ¿no? Como el grupo de vecinos o una asociación, etcétera. Puede ser el caso del cuidado de áreas protegidas, exacto, como dice Sergio, ahí estás promoviendo un amparo, puedes promover un amparo en uso del interés legítimo. No te afecta directamente, porque a lo mejor las áreas protegidas no son tuyas, no tienes un título de propiedad de ellas, pero pues por algo son áreas protegidas, ¿no? Entonces el medio ambiente es un derecho a todos y por lo tanto pudieras promover un amparo por interés legítimo. Eso te daría entrada al amparo. Una cosa es que el amparo te lo admita y otra cosa es que lo ganes. Aquí en Cancún, pues se dio con lo del malecón Tajamar. Se promovió un amparo por interés legítimo porque el malecón Tajamar, aparece que no se tenían los permisos y estaban destruyendo el malecón y un grupo de personas promovió el amparo y lo ganaron. Entonces se puede dar también en materia fiscal, habría que analizar el caso en concreto y pudiera promoverlo. Según lo que sé, fueron los niños del malecón Tajamar. No estoy seguro, según yo fue un grupo de personas. También los niños podrían ser un grupo desprotegido si hay alguna norma, alguna regla o alguna afectación a ese sector, ¿no? Dice la contraria Yasmín, los niños diciendo que se les negaba su derecho. Sí, o sea, el interés legítimo puede ser por un grupo de personas, pueden ser, en este ejemplo, los niños o personas que viven en cierto sector, ¿no? O en materia fiscal, un sector que está siendo beneficiado o afectado por tal estímulo o por tal situación. Puede promover un amparo en uso del interés legítimo. Y bueno, la suspensión del acto reclamado, ya les había comentado, es una medida cautelar en la cual tú solicitas que se paralicen los efectos del acto reclamado. Lo más común es en los actos de cobro, pues tú solicitas la suspensión para que no te cobren mientras dure el amparo, ¿no? Y
tu intención es ganar, entonces obviamente si ganas el amparo, pues ya no se van a ejecutar. Pero como ya les había comentado, en materia fiscal, si hay créditos fiscales, siempre se tienen que garantizar los adeudos en materia fiscal. Hay ciertos principios que rigen el juicio de amparo, que es muy importante tenerlos en cuenta. Los principios que rigen el amparo son aquellos que van a regular el trámite del amparo y se derivan de la propia Constitución y de la propia ley de amparo, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos los principios del amparo, nos va a ayudar a promover amparos sin que no los desechen y pues que caminen como debe ser. Entonces, ¿cuáles son los principios rectores del juicio de amparo? Y espero que lleguemos a verlo todos. Son estos que ven aquí. Uno es el de iniciativa o instancia de parte agraviada, otro es de existencia de agravio personal y directo, otro es existencia del interés legítimo, otro es el principio de definitividad, otro es el principio de estricto derecho, otro es el principio de relatividad de las sentencias, otro el de prosecución judicial y otro, uno de los actuales, el principio de declaración general de inconstitucionalidad respecto de normas generales. Este no aplica en materia fiscal, pero se los voy a comentar. Todos los principios de amparo son reglas y estas reglas admiten excepciones. Toda regla, los que no son abogados deben tener claro esto. El derecho es flexible y el derecho establece reglas, pero toda regla admite excepción. Por ejemplo, los derechos humanos pueden ser violados, sí, se va a beneficiar otro derecho humano, ¿no? ¿Hay violaciones a derechos humanos justificadas? Sí, siempre y cuando estén en la Constitución. Entonces, los propios tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen restricciones a los derechos humanos establecidas por los propios estados. En este caso, los principios del amparo tienen restricciones, tienen limitantes, tienen excepciones, ¿no? Entonces, vamos a comentar alguna de ellas. ¿En qué consiste uno de los principios, que es el principio de instancia de parte agraviada? ¿Cuál es su fundamento? Su fundamento es el artículo 107, fracción primera de la Constitución. Y, bueno, esto implica, como ya les había comentado antes, que un amparo no va a caminar solito, ¿no? No se va a promover pues, por arte de magia. Para que exista un amparo, alguien lo tiene que promover. Tiene que haber una persona afectada que sea quien lo vaya a promover, ya sea que cuente con un interés legítimo o con un interés jurídico, pero esta persona con el interés jurídico legítimo tiene que promover su amparo. Ese es uno de los principios. Este principio no tiene excepciones porque, como les dije, no se puede promover solito el amparo. Tiene que haber alguien, ¿no?, que lo promueva y que causa alguna afectación. En los menores, por ejemplo, pues, va a haber algún tutor o algún representante, entonces al final de cuentas pues, lo sustituye a la persona que le causa afectación. Hay otro principio que es el principio de existencia de un agravio personal y directo. Bueno, este principio sí tiene excepción, que es el interés legítimo, pero si no estamos en un caso donde aplique el interés legítimo, tiene que haber un agravio personal y directo. En un juicio contencioso, por ejemplo, no aplica el interés legítimo, es solo el interés jurídico. Entonces, si tú promueves un juicio contencioso en contra de una sentencia, ¿quién va a promover el juicio? Solo a quien le afecta la sentencia, ¿no? No puede promover. Yo perdí un juicio contra el SAT, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa me emitió una sentencia, no puede venir mi hermano a promover un amparo en contra de esa sentencia, porque no tiene interés jurídico. El agravio personal es mío, es hacia mí. Otro principio, bueno, este es estamos comentando, otro principio es el de la existencia de un interés legítimo contra actos no jurisdiccionales. Si es un acto no jurisdiccional, se puede presentar un amparo si existe interés legítimo, esto ya lo habíamos comentado. Otro principio es el de definitividad. Este ya les había comentado un poco e implica que se tienen que agotar todos los juicios, recursos o medios de defensa ordinarios que se establecen en la ley. Si estos medios de defensa, si la ley prevé ciertos medios de defensa para que tú puedas acudir a defenderte, los tienes que agotar.
¿no? No te puedes ir al amparo con decir, es que no me gusta el juicio, porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no resuelve bien. No, pues es que los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues son malos y no me gusta cómo resuelven. No, pues es que el recurso de revocación no me gusta porque pues en el SAT nunca te dan la razón. No puedes alegar eso, tienes esas dos herramientas para defenderte, entonces las tienes que usar. Y si las usas y no te funciona porque pierdes, luego puedes acudir al amparo directo. Pero si tienes estos medios ordinarios, los tienes que agotar. A esto se le llama principio de definitividad. La resolución tiene que ser definitiva y una resolución es definitiva cuando ya no admite medio de defensa en su contra. Por lo tanto, solo puedes promover el amparo cuando a una resolución no admite medio de defensa en su contra. Se lo tienen que aprender porque lo que hay que analizar primero antes de irse al amparo es ver, tengo este acto, ¿procede algo? Si la respuesta es sí, procede un juicio contencioso, procede un recurso de revocación, no te puedes ir al amparo. Si la respuesta es no, no procede el juicio contencioso ni procede el recurso de revocación, pues sí me puedo ir al amparo. Entonces, esa es la regla general. ¿Tiene excepciones? Sí, hay excepciones. Hay varias excepciones, como lo ven en estas diapositivas. Las diapositivas, como siempre, si las necesitan, si las quieren, se las puedo compartir con mucho gusto. Las excepciones son un amparo contra leyes. Bueno, aquí tú puedes promover un amparo contra ley, no necesitas agotar un juicio ni un recurso, puedes irte en contra de la ley directamente. Cuando se afecten personas extrañas al juicio del cual emanan, ya les había comentado, o sea, nunca te notificaron nada o tú no eres parte de ese procedimiento, puedes promover un amparo indirecto, aunque por regla general, no sé, procedería a un juicio contencioso o un recurso de revocación. Como eres un tercero extraño porque nunca fuiste parte del procedimiento, nunca te notificaron nada, pues es una excepción. Bueno, hay terceros extraños por equiparación, aquel que sí forma parte del procedimiento pero nunca lo llamaron, y hay personas terceros extraños que no formó totalmente parte del procedimiento porque aparentemente no tenía vela en el entierro, pero le afecta ese procedimiento. Cuando se controvertan actos que dentro de un juicio tengan ejecución de imposible reparación, ¿no? También es una excepción. Hay otras excepciones en otras materias, como en materia penal, ¿no? Cuando hay peligro en la vida, etcétera. Cuando hay actos carentes de fundamentación, aquí es muy difícil que exista en materia fiscal, porque cuando nos dice carente, implica que no tiene fundamentación, ¿no? Y los actos en materia fiscal, todos los que yo he visto por lo menos, o casi todos, tienen fundamentación. A lo mejor no es la idónea, pero eso es una indebida fundamentación. Y son dos cosas diferentes, la ausencia o carencia de fundamentación o la indebida fundamentación, ¿no? Una implica que sí tiene, pero está mal, y la otra conlleva que no tiene. Y aquí nos habla de carencia, es decir, no hay fundamentación. Entonces, yo lo he llegado a ver en materia fiscal, por ejemplo, en las respuestas a las solicitudes de aclaración. Cuando se presenta una solicitud de aclaración, muchas veces la autoridad te da respuesta sin señalar ningún artículo. Y es una respuesta que te causa afectación. Si es una respuesta que te causa afectación, pero no tiene fundamentación, pudiéramos alegar que es una excepción al principio de definitividad e irte al amparo indirecto, ¿no? Desde mi punto de vista, sería un caso. Cuando sean actos de autoridades distintas a los tribunales y la ley que lo rige no prevea suspensión o se exijan mayores requisitos que la ley de amparo. Esto pasaba también al inicio en el juicio contencioso administrativo, cuando la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, bueno, antes estaba regulada en el Código Fiscal de la Federación, no establecía o establecía mayores requisitos para efectos de la suspensión. Si cualquier ley prevé suspensión de la ejecución del acto, pero te establece mayores requisitos que la propia ley de amparo, eso significaría que procedería el amparo indirecto porque es una excepción, ¿no? Otros supuestos ante la pluralidad de recursos administrativos. Es decir, si existen muchos recursos y tú no sabes cuál agotarlo, pues es un supuesto de excepción. Esto en materia fiscal no aplicaría porque es muy claro que en materia fiscal existe el recurso de revocación o el juicio contencioso y son optativos. Aquí, en el anterior,
que les había comentado, hay una tesis que salió del 27º circuito de aquí de Quintana Roo, es tesis aislada, pero nos dice que el juicio contencioso administrativo estatal prevé o establece en el Código de Justicia Administrativa mayores requisitos para efectos de la suspensión y por lo tanto es un supuesto de excepción para promover el amparo indirecto. Entonces, es una tesis aislada que desde mi punto de vista se puede aplicar a la cuestión federal y habría que ver qué dicen los órganos del Poder Judicial de la Federación respecto al principio de definitividad, ¿no? Aquí habría que ver también qué conveniente es, ¿no? ¿Ustedes qué presentarían? ¿Un juicio contencioso administrativo o un juicio de amparo indirecto si tienen la posibilidad? Pues yo tengo mis reservas porque, por lo menos aquí en Quintana Roo, los juzgados de distrito son juzgados mixtos. Entonces, vende todos los juicios civiles, laborales, bueno, sí, en materia de amparo, sí, de todas las materias, incluida la fiscal. Entonces, si tú tienes un tribunal especializado en materia fiscal y administrativa, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y tienes un órgano jurisdiccional como los juzgados de distrito mixtos que ven de todo, ¿tú ante quién presentarías un juicio si tienes la posibilidad de presentarlo en los dos? Yo, en lo personal, lo presentaría ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque el juzgado de distrito no es especializado en materia fiscal y por lo tanto, más que beneficiarte, podría traerte consecuencias negativas, podría perjudicarte. Entonces, aquí dependería la estrategia. El maestro Miguel, que le tengo mucha fe al tribunal. Yo creo, o sea, no, yo hablo desde el punto de vista objetivo, no desde mi perspectiva del tribunal. Si yo estuviera en el caso de los litigantes, tendría que analizar bien en qué ciudad me encuentro, analizar bien cuáles son los criterios de la sala regional del tribunal y cuáles son los criterios de esos juzgados, porque, por ejemplo, aquí hay varios juzgados de distrito y no son especialistas en materia fiscal. Entonces, a mí me tocó ver cuando yo estaba en el SAT que como no saben de materia fiscal o no saben tanto de materia fiscal, se pueden confundir y se pueden confundir o los puedes marear a favor o en contra. Entonces, a veces te beneficia, pero a veces te perjudica. Entonces, habría que analizar muy bien esa situación, ¿no? Tendría que plantearse muy bien la estrategia fiscal, dependería mucho del caso y además de que la ventaja, bueno, de que interpongas el juicio contencioso administrativo y si aún así no te dan la razón, es que procede un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito, ¿no? Entonces, tienes otra instancia, ¿no? A través del amparo directo, si es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no te da la razón. Entonces, yo creo que en la mayoría de los casos yo promovería un juicio contencioso administrativo porque habría menos riesgo de perder, desde mi punto de vista. Hay estados donde sí tienen órganos, juzgados de distrito especializados. En Veracruz me parece que sí tienen juzgados de distrito en materia administrativa. Bueno, es una situación distinta a la de Quintana Roo. También ese tipo de cosas son los que se tendrían que analizar cuando tú tienes la opción de interponer un amparo indirecto o un juicio contencioso administrativo. Entonces, como estrategia fiscal no nada más es ver qué es más rápido, por ejemplo, sino yo creo ver qué te conviene, qué posibilidades de éxito tienes en los dos. Y bueno, hay otros supuestos de excepción del principio de definitividad. Más importantes ya los comentamos. Aquí, en cuanto al principio de definitividad, y para que pues, vean un ejemplo, les puse una jurisprudencia de marzo de este año, de hace algunos meses, que nos dice: certificados sellos digitales, el oficio emitido con fundamento en el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, a través del cual la autoridad fiscal lo deja sin efectos, no afecta a derechos sustantivos y por lo tanto no se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. La cancelación de sellos digitales, desde mi punto de vista, digo, sería otro tema para otra plática, hablar de la cancelación de sellos digitales. Pero desde mi punto de vista es una de las herramientas más agresivas que tiene el SAT. Es muy difícil defenderte en contra de una cancelación de sello digital, porque cuando yo estuve en el SAT hacíamos cientos de cancelaciones de sellos digitales, todos los meses hacíamos muchísimas cancelaciones de sellos digitales. ¿Cuántas de esas cancelaciones de sellos digitales llegan al juicio contencioso? Pues casi ninguna. ¿Cuántas llegan al amparo? El amparo es más rápido, pero ¿cuántas llegan al amparo? Pues ya no puede llegar ninguna, porque, por ejemplo, está esta jurisprudencia y están otras tesis que dice que no.
tienes que agotar el principio de definitividad, o sea, tienes que irte al juicio contencioso o a recurso. Pero si un juicio contencioso te puede durar de 6 meses hasta 1 año o más, tu empresa no va a poder facturar, tiene el sello cancelado, no va a poder facturar, y una empresa que no factura, pues es muy difícil que subsista. Entonces, si no te puedes ir al amparo, el juicio contencioso no es práctico, ¿cómo te defiendes ante una cancelación de sello digital? Pues te quedas sin defensa, ¿no? Como dice el contador Miguel, te regularizas o se muere tu empresa. Y básicamente sí, estás al capricho y expensas del SAT. Y los del SAT lo saben. Cuando nosotros trabajamos en el SAT, cuando yo trabajaba en el SAT, pues sabíamos eso. Entonces, a veces se actúa de manera abusiva, porque te dicen, bueno, y yo llegué a ver contribuyentes que llevan, bueno, dime qué necesitas. Dime qué quieres y lo hago para que me actives mi certificado de digital, ¿no? Entonces, básicamente el contribuyente te decía, dime, ¿quieres que salte? Salto, ¿no? O sea, te decían, ¿quieres que cambie de domicilio? Cambio de domicilio. ¿Quieres que haga tal situación? Lo hago, porque necesito mi certificado digital para facturar. ¿Y quiénes son los que van y se ponen en esa situación? Pues las empresas sanas, las empresas que cumplen. Porque si es una empresa facturera o que no está cumpliendo, pues no le interesa su certificado digital. O sea, es una empresa fantasma, una empresa fachada, no le va a interesar. Entonces, es muy difícil, desde mi punto de vista, esta es una herramienta muy agresiva y de la cual hay muchos abusos. Yo que estoy en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tengo más de 130 juicios, ninguno es de cancelación de sello digital. Creo que he visto muy poquitos juicios contenciosos de sello, y no es porque el SAT no cancele, o sea, cancela mucho, pero no es práctico. Juicio, el contribuyente pisotea sus derechos, tiene otras empresas para facturar, la facturera. Y vienen más extorsionadores para el 2022. Sí, cada vez eso es lo peligroso, porque el 17H cada vez lo hacen más robusto y le ponen más supuestos de cancelación, ¿no? Cada vez le agregan más supuestos de cancelación, porque es una de las armas más agresivas que tiene el fisco y de las que más les funciona. Pero bueno, ya son las 7 de la noche, todavía nos quedaron la mitad de las diapositivas. Yo creo que la siguiente sesión continuaremos con el amparo en materia fiscal para seguir viendo los principios, algunas jurisprudencias y hablar sobre el control difuso y ex oficio de la constitucionalidad y la de la convencionalidad. Espero que haya ya mejores estímulos y